En ecuaciones logarítmicas, tenemos que recordar que el argumento sea positivo, siempre. Y toda solución que hallen tienen que verificar. Toda solución que alguien tienen que verificar. ¿Por qué motivo? Porque en logaritmos, en ecuaciones logarítmicas, hay restricciones. Por ejemplo, si tenemos acá el logaritmo, ¿sí? El logaritmo de x, el logaritmo de x en base b, ¿sí? La base b igual a y. Y es el logaritmo, x es el argumento y b es la base. ¿Qué tienen que tomar en cuenta en cada momento? Que el argumento sea mayor que 0. ¿Sí? Mayor que 0. Ni siquiera el 0 va a aceptar el logaritmo como respuesta. Porque el logaritmo de 0 va a ser menos infinito o más infinito. Por eso no. Mayor que 0. Primera restricción. Segunda restricción, que B es base, la base tiene que ser mayor que 0 y distinto de 1. No puede ser 1. Si resulta que la base es 1, estaría descartada porque la base no puede ser 1. Sí tiene que ser mayor que 0, pero distinto de 1. Y finalmente, en Y no hay restricción. Ojo, Y es el logaritmo, el resultado. Esto prácticamente pertenece a los reales. ¿Sí? El logaritmo, Y es el logaritmo real. X argumento, B base, sí tienen restricciones. En todo momento de sus ejercicios a resolver en ecuaciones, tienen que considerar lo mencionado. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué otra recomendación más puedo dar para resolver ecuaciones? Hace rato preguntaban, si yo tengo suma, ¿hay logaritmo de suma en el argumento? La respuesta es no. Si en el argumento hay suma, no hay propiedades. Hay propiedad con el argumento, hay producto y hay división. Nunca olviden esa recomendación. ¿Sí? No hay, por decirles, acá tengo el logaritmo de x más 1, por decirles nada más así, igual. Esto no tiene propiedad, por favor, no tiene propiedad. Suma en el argumento no tiene propiedad, sea la base que sea, siempre y cuando respetando que la base es mayor a 0 y distinto de 1. Esta no tiene propiedad. ¿Sí? No hay propiedad. Para la suma en el argumento. No hay propiedad para la suma en el argumento. En el argumento. No la hay. Eso a tomarlo muy en cuenta al momento de querer aplicar alguna propiedad de X. No la hay. Se queda ahí. Porque hay suma en el argumento, no la hay. Si acá fuese producto, sí hay propiedad. Si acá fuese división en el argumento, sí hay propiedad. Está claro, ¿verdad? Está claro. Estamos haciendo recomendaciones. ¿Ya? Número 2. Recomendación número 2 ahora. Estamos para el tema de solución de ecuaciones logarítmicas. Por ejemplo, si de repente después de hacer todas sus operaciones llegan a esta solución, 2 a la x menos 1 igual, pónganle 8. ¿Listo? Esto sí pueden resolver. Hay un término en el primer miembro y hay un término en el segundo. Podríamos aplicar logaritmos, pero no es necesario, por eso estoy recomendando. ¿Cómo resuelven? ¿Cómo se va a resolver?
Lleven a la misma base. 8 es múltiplo de 2, por lo tanto va a ser 2 elevado al cubo. Una ecuación con bases iguales, los exponentes se igualan, ¿no es cierto? Bases iguales. En una ecuación de bases iguales, entonces, ¿qué hacen? Pues igualamos exponentes. X menos 1 va a ser igual a 3. Por lo tanto, X resulta ser 4. ¿Estamos de acuerdo? Pero eso siempre y cuando en una ecuación tengan las mismas bases los términos. Así pueden igualar los exponentes. ¿Qué pasa si dice 2 a la X al cuadrado menos 1? Pero es 1, dice acá. Miren, es 1. Lo importante es que hay un término y un término, ¿sí? Hay un término y un término a la vez. Pueden aplicar logaritmos, sí, pero la recomendación es llevar a la misma base. Misma base. Es decir, 2 a la X al cuadrado menos 1 igual. 1 es lo mismo decir 2 elevado a la 0. Ahí está. 2 elevado a la 0. Entonces acá, ¿qué hacen? Como las bases son iguales, directamente igualan exponentes. Y de acá despejan X, les va a dar más menos 1. Y termina el ejercicio. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Qué sucede en el caso en que tengan X a la menos 1, pero vean ustedes, aquí va a ser, por ejemplo, 5? ¿Qué va a pasar? Ahí ya las bases son diferentes, ¿sí? Bases diferentes, ya no podemos igualar exponentes. En este caso van a aplicar logaritmos, ¿sí? Aplican logaritmos. Recomendación en base 10, logaritmo en base 10. Entonces tendrían el logaritmo de 2 a la X menos 1 igual el logaritmo de 5. ¿Ven? Aplican logaritmos. De esa forma, el exponente del argumento pasa a multiplicar. X menos 1 por logaritmo de 2 igual el logaritmo de 5. ¿Ya está? ¿Quieren hallar X? Logaritmo de 2 pasa a dividir y el menos 1 a sumar. Entonces, X es igual al logaritmo de 5. Bien, logaritmo de 5. Este factor, logaritmo de 2, va a pasar a dividir. Entonces, arriba es logaritmo de 5 y abajo es logaritmo de 2. Así. El menos 1 pasa a sumar. Ahí está. ¿Qué representa una división de logaritmos? ¿Lo pueden escribir? ¿Qué representa una división de logaritmos? A ver, recordando todo lo que hemos visto entre las 7 propiedades y Hachi. ¿Qué representa división de logaritmos? Lo voy a hacer énfasis esta parte. Esto es una división. División de logaritmos. ¿Qué representa? Exactamente, cambio de base. No resta de logaritmos. No. Cambio de base. División de logaritmos es cambio de base. No es resta de logaritmos. Tengan mucho cuidado. ¿Cuándo hay resta? Cuando es división en el argumento. Ah, vean, división en el argumento, división de logaritmos. No es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, cuando hay división en el argumento, esto sí es correcto. Logaritmo de A menos logaritmo de B. Eso es correcto. Pero si hay división de logaritmos, cambio de base. Cambio de
base. Entonces acá la respuesta sería x igual. Como han hecho un cambio de base, esto es lo mismo decir logaritmo de 5 en base 2. Más 1. El 1, ese número 1 lo pueden dejar así o lo quieren expresar algo más simple también. El 1, les he dicho que el 1 es comodín. Miren, puedo seguir haciendo alguna operación. El 1, como la base de este logaritmo es 2, lo puedo escribir como, en lugar de 1, lo puedo escribir como logaritmo de 2 en base 2. Ahora, suma de logaritmos de la misma base, logaritmo en base 2 de 5 veces 2. Y eso es 10. Problema resuelto. ¿Listo? Bien. Número 5. Y con esto mis recomendaciones. Puede haber más recomendaciones, pero estas son las más importantes que, bueno, sepan reconocer. ¿Qué pasa si es 2 a la x menos 1 igual a menos 2? ¿Qué nos indica ahí? ¿Qué haríamos? 2 elevado a la x menos 1 igual a menos 2. Negativo es ahí. ¿Qué sugerencia haríamos? No, menos 2 es un número negativo. Las bases no son iguales. La base es 2 y la base aquí es menos 2, ojo. La base es 2 y la base aquí es menos 2. ¿Estamos de acuerdo? Acá dice menos 2. Entonces, las bases no son iguales. Bases diferentes. ¿Ya? Bases diferentes. No son iguales. Bases diferentes. Y además, una base negativa. ¿Qué decisión tomar? Ahí está. Por eso es algo. Mis recomendaciones les estoy dando antes de resolver ejercicios. Todo término exponencial se dice exponencial. ¿Por qué? Se los escribo acá, ¿ya? Todo término exponencial, es decir, un número elevado a la x. Eso es término exponencial. Es positivo para todo x. Para todo x. Es positivo para todo x. Ojo, y aquí estamos hablando que a es mayor que 0. Listo. Cualquier término exponencial, se dice exponencial porque la variable está en el exponente. Un número elevado a x es exponencial. Es positivo para todo x. Es positivo para todo x. Con esa aclaración, entonces, 2 a la x menos 1 igual a menos 2 no tiene solución en los reales. No. No tiene solución, porque me está diciendo que 2 elevado a la x menos 1 es igual a menos 2. ¿Qué acabo de decir? Todo término exponencial es positivo, nunca va a ser negativo. Elevan al cuadrado, inútilmente van a hallar respuestas. No va a satisfacer la igualdad. Pueden elevar al cuadrado, es correcto, pero no va a satisfacer la igualdad de la ecuación. No tiene solución en los reales. ¿Comprendido? En los reales. En los complejos va a tener respuesta,
pero no trabajamos con complejos, trabajamos con números reales.